En lo profundo del bosque, donde las montañas alcanzaban las nubes, había un conejo que tranquilamente intentaba sustentarse comiendo algunas bayas de un arbusto. Poco sabía él que algo, o más bien alguien, lo observaba de cerca. Allí estaba un muchacho al borde de un acantilado, pasando su lengua por los labios con interés y hambre. El chico de aspecto dracónico saltó del borde, su cola ondeaba detrás de él y sus brazos permanecían relajados a los lados, mientras sus garras se preparaban. El joven dragón cayó desde el cielo hacia el conejo, que percibió la presencia de la gran criatura, pero no fue lo suficientemente rápido para evitar ser inmovilizado. El conejo suplicó débilmente que no lo comiera, pero el dragón no mostró ninguna duda, insistiendo en que lo haría. Con la mandíbula abierta, el dragón desgarró la garganta del conejo y lo mató antes de comenzar a devorar el cadáver. Mientras comía, se dio cuenta de que no estaba solo, un gran felino de pelaje rayado se acercaba lentamente y en silencio hacia él. Ambos se miraron intensamente. El tigre gruñó, y el dragón respondió con un siseo, alejándose con un salto e intentando escapar volando. Sin embargo, notó que su movimiento se ralentizaba al sentir que el tigre se había aferrado a él, mordiéndole la pierna mientras él intentaba sacudírselo. De repente, la energía del dragón se agotó, y ambos cayeron al suelo. El tigre se arrastró encima de él, mordiendo su piel. El dragón intentó empujarlo y suplicó que lo matara primero si iba a ser devorado. El felino lo miró con cierta lástima al darse cuenta de que el dragón era solo un niño. Se relajó sobre él, aunque aún no mantenía inmovilizado. Luego, mientras la observaba, el tigre lamió su rostro, provocando que el joven dragón cayera inconsciente. El sonido del agua y de pequeños animales cercanos llenó el ambiente cuando el dragón despertó, dándose cuenta de que el tigre lo había llevado a su guarida. Intentó levantarse, solo para notar que la herida que le había causado aún estaba fresca. A pesar del dolor, el chico trató de salir de la cueva en silencio, pero su pierna fue agarrada, lo cual lo sobresaltó, haciendo que golpeara la cara del tigre con su cola y le lanzara una mirada severa, llamándola tonta por agarrarlo justo en la herida. El tigre se sorprendió por la audacia del joven, haciendo un puchero antes de inmovilizarlo de nuevo. Él no pareció alarmarse por su acción y explicó que tenía hambre, escapándose de su agarre al entender que en ese momento no planeaba comérselo. El tigre explicó que era porque aún era demasiado pequeño, lo que provocó que el dragón se riera y sugiriera que ella debería alimentarlo para que pudiera crecer. Ella, confundida, recibió una respuesta impertinente del dragón, quien le dijo que no podía cazar ni volar mucho debido a su herida y que podría morir de hambre en ese estado. Molesta, el tigre hizo lo sugerido. Sigilosamente se acercó a un joven animal de pezuña y lo atrapó mientras el dragón se situaba en un acantilado, mirando el cielo. Su paz se interrumpió por las voces de un grupo que se acercaba. El muchacho entrecerró los ojos al ver a una manada de lobos que deseaba darse un festín con su carne de dragón, pensando en los rumores sobre su sabor y en cómo la sangre de un dragón podía curar cualquier herida o en cómo su corazón podría otorgar la inmortalidad. El dragón suspiró y preguntó si realmente creían en rumores tan tontos, pero los lobos no respondieron y avanzaron hasta que el chico explicó que ya tenía un depredador tras él. Sus palabras fueron acompañadas por la presencia del tigre, quien gruñó hacia los lobos y declaró al dragón como su presa. Saltó hacia la manada, y con su fuerza derribó a uno, aplastó el cuerpo de otro contra el suelo y hundió sus dientes en la garganta de otro más. Los restantes estaban demasiado asustados para hacer algo, pero el dragón notó a otro lobo acercándose lentamente por el borde del acantilado. Este tenía una cicatriz en un área donde le faltaba una oreja. El tigre se giró, sin tener tiempo suficiente para defenderse, mientras este lobo más grande mordía su cuello. Ella intentó arañar al lobo, pero la fuerza de su mandíbula no cedía y solo perforaba más su piel, lo cual la hizo sentir débil y mareada, perdiendo su agarre mientras sus patas caían. El dragón suspiró al ver la escena, hasta que el lobo marcado fue levantado en el aire por su cola, exigiendo ser liberado. Sus deseos fueron concedidos, aunque no como quería, ya que fue arrojado a las profundidades, lo cual hizo que los otros lobos huyeran. El chico se acercó a la mujer tigre, que estaba cubierta de tierra, con moretones y sangrando en el cuello. Ella lo miró con furia mientras él comenzaba a volar,
burlándose de ella al decirle que podría escapar mientras ella estuviera en ese estado. Le retó a que volara hasta su nivel si no le gustaba su actitud, levantándole la cabeza con una sonrisa provocadora. El dragón le sugirió que lo convenciera de estar de acuerdo con ser devorado, si es que iba a ser solo por ella. Antes de que pudiera reaccionar, la tigresa lo sujetó de nuevo y lo inmovilizó en el suelo, amenazándolo con comérselo. Sin embargo, el chico solo presionó su herida, lo que hizo que ella se inclinara hacia atrás. Aprovechando el momento, él se escapó y miró sus dedos manchados con la sangre de la tigresa, haciendo que ella lo llamara nada encantador. El dragón aceptó el comentario y añadió que la comida no debería ser encantadora, lo cual hizo que ella lo mirara sorprendida. El chico rápidamente regresó a decirle que tenía hambre, lo que la confundió, mientras él preguntaba si había algo más en la vida que comer. Mientras caminaban, él preguntó por su presa, insinuando que había ido a cazar. Ella permaneció en silencio, lo que daba a entender que probablemente se le había escapado. En ese momento, el sonido de agua corriente llenaba el bosque, mientras un oso intentaba acercarse al joven dragón. Pero el oso notó la presencia de la tigresa que se acercaba al chico, y pareció darse cuenta de que él sabía que lo estaba acechando, así que el oso se dio la vuelta y se alejó molesto. La tigresa miró hacia el suelo, donde el chico había dibujado algo en la tierra, y le preguntó qué era. Él le explicó que era ella, aunque ella no reaccionó con entusiasmo. Entonces, el dragón cambió de tema y preguntó sobre la comida. Su falta de respuesta indicaba que aún tenía problemas con la caza, lo que llevó al dragón a burlarse de sus habilidades y a añadir que él también había sido tonto por dejarse atrapar por ella. Luego teorizó que su dificultad para cazar se debía a su cuerpo de color blanco, que destacaba en el entorno. El dragón se inclinó sobre el río e intentó atrapar un pez con un golpe, pero este se escapó y saltó fuera del agua. En ese instante, la tigresa aprovechó para atrapar el pez con sus mandíbulas. El dragón se rió al ver la escena y juntos lograron capturar un segundo pez, que compartieron mientras comían juntos. Durante la comida, el chico fue distraído por las voces de unos pájaros cercanos que hablaban sobre él, preguntándose si sería el último dragón de su especie. Estas palabras lo inquietaron, por lo que lanzó una piedra hacia las aves, asustándolas y ahuyentándolas. Luego le dijo a la tigresa que deberían irse. Ella intentó preguntarle sobre otros dragones, pero él se negó a responder, incluso cuando ella insistió. Regresaron a la guarida de la tigresa para dormir, pero ella no podía evitar pensar en lo que había escuchado y en su misterioso compañero dragón. La tigresa observó al chico en silencio, pensativa, hasta que escuchó un ruido. Salió de la guarida y vio un búho que le preguntó por qué aún no lo había devorado. Ella respondió simplemente que era porque él era demasiado pequeño. El ave nocturna le aconsejó que dejara de jugar a esperar, pues los dragones vivían 1000 años, mientras que los tigres rara vez llegaban a los 20. Le insistió en que debería comérselo antes de que fuera demasiado tarde. Tras escuchar esas palabras, la tigresa volvió a entrar en la cueva y se quedó mirando al chico, calculando dónde morder para no dejar partes innecesarias. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, el chico comenzó a reír, mostrándole que había estado despierto todo el tiempo. Le preguntó si realmente creía que él dormiría de manera indefensa al lado de un depredador. Ella no respondió, pero le preguntó si él realmente viviría tanto tiempo. Él se rió y evitó responderle directamente, pero luego su expresión cambió a una mueca seria, preguntando si ella le creería aún si bromeaba de esa manera. El chico la reprendió por creer todo lo que los demás decían y añadió que los tigres no necesitaban ser muy listos, solo debían correr y morder carne sin pensar demasiado. Sus palabras enfurecieron a la tigresa, que lo inmovilizó nuevamente y esta vez le mordió el hombro, haciéndolo gritar de dolor y llamándola tonta. Él la acusó de no saber hacer otra cosa que forzar a los demás a someterse en una pelea de fuerza. Finalmente, el dragón la apartó con una patada, y con una expresión de disgusto, empezó a alejarse, queriendo dejarla atrás. Sin embargo, la tigresa lo detuvo, agarrando su cola con una mirada culpable y admitiendo que no sabía nada sobre los dragones, lo cual lo hizo preguntarse por qué quería saber más. El chico presionó su herida y luego limpió la sangre en el rostro de ella, diciéndole que no importaba, ya que de todas formas planeaba comérselo.
Sin embargo, la jaló hacia él y le susurró al oído, dejándole claro que no era un niño. La tigresa procesó sus palabras, preguntándose si podría ser aún más joven, a lo que él la miró con ojos entrecerrados, mientras el búho que observaba desde fuera volaba, murmurando que esa tigresa en verdad era poco inteligente. Al día siguiente, en el bosque, los animales de pezuñas galopaban entre los árboles. La tigresa, oculta entre la maleza, se lanzó sobre uno de ellos, matándolo con una mordida certera en la garganta. El dragón descendió, y juntos devoraron el cadáver antes de descansar, recostándose uno al lado del otro en la tranquilidad del bosque. El chico dragón le preguntó a la tigresa por qué se miraba el cuerpo, y ella explicó que lo hacía para quitarse los restos de alabanza recibidos, lo cual despertó la curiosidad del dragón, quien comenzó a frotar el pelaje de la tigresa. La tigresa se sobresaltó, exigiendo entre gruñidos que no la tocara, pero el chico, sin alarmarse, continuó acariciando el suave pelaje. La tigresa, cada vez más débil ante el contacto, no logró resistirse y se dejó caer de espaldas, sorprendiendo al dragón, quien notó que parecía disfrutar de las caricias. Sin embargo, el momento fue interrumpido cuando otro tigre apareció. Los dos tigres se enfrentaron con gruñidos, mientras el chico dragón arrancaba un trozo del cadáver cercano y volaba hacia arriba para observar. La tigresa albina intentó defender su territorio, pero el tigre intruso quería tomarlo. Intercambiaron zarpazos hasta que ella logró inmovilizarlo, mordiéndole la garganta. Finalmente, el tigre se rindió y pidió ser liberado, admitiendo su derrota. La tigresa lo soltó, y él la miró con respeto, reconociendo su fuerza. Luego, con un tono casual, sugirió que deberían aparearse, lo cual dejó al dragón confundido. El tigre asumió que la tigresa querría descendencia y le preguntó si ya tenía cachorros, a lo que ella reflexionó un momento. El chico dragón, molesto, descendió y le recordó al tigre que ella estaba criándolo a él. Sin embargo, el tigre insistió en que le daría de comer al dragón si tenían cachorros, lo que enfureció al chico, quien le dijo a la tigresa que debería elegir un compañero más fuerte que ella, algo con lo que ella estuvo de acuerdo. El tigre, cambiando de parecer, decidió entrenar para demostrar su valía, pero el dragón expresó que no quería volver a verlo. Más tarde, la tigresa descansó en una roca y el dragón la reprendió por no haber pensado en las consecuencias. Ella admitió que había considerado la idea y explicó que deseaba dejar descendencia para asegurar su linaje tras su muerte. El dragón, sorprendido, comentó que todos los tigres parecían pensar de esa forma. Entonces, confesó que él no deseaba continuar con su linaje, que planeaba ser el último de su especie. La tigresa, extrañada, le preguntó si odiaba a los dragones, y él le explicó que lo que odiaba era su propia existencia como dragón. Ella intentó saber más, pero él, en su tono habitual, evitó profundizar. El chico dragón criticó el deseo de los tigres de reproducirse con tanto fervor, y la tigresa respondió que era necesario para el bienestar de la familia. Frustrado, arrojó el hueso que masticaba y la tomó, recordándole que su prioridad debería ser comérselo a él. Ambos cayeron al suelo antes de que él se alejara volando, dejando a la tigresa en el suelo, molesta, mientras él pensaba en retomar el momento de antes, cuando la acariciaba. Después de un tiempo, la tigresa dormía plácidamente mientras el dragón la observaba, pero su expresión de calma se desvaneció, y su mirada se volvió sombría al recordar un sueño perturbador. En su pesadilla, vio a una pequeña criatura saliendo de un huevo, y un dragón adulto que parecía recibirla con afecto, rascándole la cabeza. Sin embargo, el dragón mayor de repente abrió sus fauces y mordió la cabeza del bebé, arrancándola en un acto brutal, llenando el suelo de sangre. El chico dragón despertó agitado, llevándose la mano a la garganta y calmándose lentamente mientras veía a la tigresa dormir en paz, contrastando con su propio estado de ansiedad. Saliendo al bosque bajo la lluvia, el dragón voló mientras escuchaba el piar de los pajaritos en un nido cercano, llamando indefensos a su madre. En un impulso, agarró a uno de los polluelos y lo sostuvo sobre su boca, pero se detuvo, reflexionando sobre el acto y finalmente decidiendo buscar comida en otro lugar. Tras un sueño tan perturbador, el chico dragón no tenía suerte buscando comida, ya que cada animal que encontraba parecía tener algún tipo de vínculo familiar.
Cansado, decidió descansar sobre una roca, mirando el cielo gris y sombrío. Mientras tanto, la tigresa despertó aturdida y, al darse cuenta de que él no estaba a su lado, se levantó y salió bajo la lluvia, inquieta ante la idea de que él la hubiera abandonado. A pesar de su comportamiento un tanto indiferente hacia ella, la idea la enfureció y comenzó a buscarlo desesperadamente, revisando cada charco y cada árbol en busca de alguna señal. Mientras corría por el bosque bajo la tormenta, escuchó el siseo de un hurón cercano. La tigresa le preguntó si había visto al dragón, pero el animal seguía gruñendo, intentando proteger a su familia. Con una mezcla de frustración y cansancio, la tigresa le aseguró que no iba a atacarlo, logrando calmarlo. Tras un momento de pausa, el hurón le dio algunas indicaciones, guiándola hacia el camino correcto. Finalmente, encontró al chico en la cima de una montaña. Con expresión molesta, le reclamó por haberse ido sin avisar, aunque el leve rastro de tristeza en los ojos del dragón suavizó su mirada. Él descendió y, en tono burlón, la acusó de no vigilar a su presa, pero ella simplemente lo mordió levemente y comenzó a caminar en dirección a la guarida, sin decir una palabra más. El dragón se sintió irritado por la falta de respuesta, especialmente porque era capaz de moverse por sí solo, pero la tigresa continuó su camino. Al llegar al refugio, la tigresa sacudió las gotas de lluvia de su pelaje y, antes de que él pudiera reaccionar, lo acercó para darle calor. Ante el gesto, él no se resistió y se acomodó en su cálido pelaje mientras ella lamía sus patas. Tras un rato en silencio, el dragón finalmente le habló sobre su pesadilla, confesando que había soñado que un dragón lo devoraba. La tigresa intentó consolarlo, pero él explicó que no estaba tan alejado de la realidad, ya que los recién nacidos eran vistos como simple alimento para algunos dragones. Ella, incrédula, pensó que debía haber una razón detrás de ese comportamiento, pero el chico, aferrado a su pelaje, le explicó que era esa misma mentalidad la que había llevado a la especie a estar al borde de la extinción. La tigresa lo observó, ajena a sus quejas, y comentó que a los tigres les gustaba cuando alguien se aferraba a ellos de esa forma. El dragón, en un tono casi exasperado, le recordó que él no era un tigre. Ella, entonces, se inclinó sobre él y le preguntó qué debía hacer, lo cual lo confundió. Mirando hacia otro lado, él le pidió que siguiera dándole calor. La tigresa se acercó y lo cubrió con su cuerpo, envolviéndolo en su calor. Sin que ellos lo notaran, alguien los observaba desde lejos. Un ave grande voló a lo lejos y aterrizó en la cima de otra montaña, donde se encontraba un dragón, quien esbozó una sonrisa al contemplar la escena. Al día siguiente, la tigresa de pelaje pálido estiraba su cuerpo en el agua del río, disfrutando del frescor, cuando notó a alguien acercándose. Una mujer se apresuraba hacia ella, salpicando al correr por el agua. La tigresa la saludó con alegría. Sin esperar una respuesta, el tigre macho se acercó y comenzó a frotar su cara contra la tigresa blanca. Ella se quedó inmóvil por un momento antes de girarse hacia él, mientras él empezaba a lamer su pelaje. Retrocediendo un poco, el tigre más pequeño bajó la parte delantera de su cuerpo, preparándose para lanzarse sobre la tigresa, hasta que una cola dracónica se deslizó en escena, interrumpiendo la situación. La cola del chico dragón rodeó el cuello del tigre macho, tirándolo lejos de la mujer mientras le lanzaba una mirada dura y le preguntaba qué estaban haciendo. El tigre macho, llevándose las patas al cuello, parecía casi decepcionado de ver que el chico dragón seguía vivo y explicó que solo estaba jugando con la tigresa blanca. Sin embargo, el chico dragón no estaba satisfecho con la respuesta, se paró frente a ella y amenazó al tigre para que se mantuviera alejado si no tenía una razón válida para estar allí. El tigre suspiró, frotándose el cuello con incomodidad, hasta que de repente recordó algo que quería contarle al chico dragón. Mencionó que había rumores sobre otro dragón en la zona, lo que hizo que los ojos del chico se abrieran de par en par. Continuó explicando que, según las aves migratorias, se trataba de una dragona. Aunque el chico dragón bufó ante la fiabilidad de esas aves como fuente de información, se veía claramente perturbado al escuchar tales rumores. El tigre añadió que él mismo no había visto al dragón, pero que se decía que tenía 4 cuernos y 4 bigotes. El chico dragón, cada vez más impactado, ya tenía una imagen en su mente y le preguntó dónde se encontraba ese dragón.
El tigre le explicó que había sido avistado en la región sureste, y sin dudar, el chico tomó a la tigresa de la muñeca y le dijo que debían huir. Ella, sin embargo, preguntó a dónde iban a ir, pero al chico no le importaba el destino, mientras estuviera lejos de allí. La tigresa se negó, considerando peligroso abandonar su territorio, pero el chico insistió en que quedarse sería aún más arriesgado. El tigre macho, confundido ante la reacción del dragón, sugirió que el chico podría procrear con la dragona y así asegurar la supervivencia de su especie, a lo cual el chico dragón reaccionó con furia, señalando que eso alteraría la cantidad de presas disponibles para los tigres. El tigre macho observó al dragón intentar llevarse a la tigresa, pero entonces pareció tener una epifanía y se interpuso entre ellos, afirmando que quería que la tigresa blanca se quedara. La confusión y el enojo se reflejaron en la voz del chico dragón cuando el tigre macho explicó que pronto ella sería su pareja. Ante esto, el dragón trató de preguntar por qué no buscaba a otra tigresa, pero el tigre macho se negó, quería a la tigresa blanca específicamente por su fuerza y belleza. La inesperada declaración dejó a la tigresa sin palabras, mientras el chico dragón bajaba la cabeza, pensativo. Después de un momento, el chico dragón se apartó y, con determinación, propuso un duelo, el primero en escalar hasta la cima de una roca lejana ganaría. El tigre, confundido, preguntó por qué no podían simplemente luchar, pero el chico dragón expresó que no quería salir lastimado, lo que hizo que el otro macho soltara una risa burlona. Le dijo al chico que el duelo no tendría sentido si usaba su habilidad de volar, a lo que el chico dragón suspiró dramáticamente y aterrizó en el suelo, asegurando que no haría trampa mientras miraba hacia adelante. Luego declaró que, si el tigre ganaba, podría hacer lo que quisiera, pero si él ganaba, el tigre tendría que renunciar a la tigresa blanca como su compañera. Con una sonrisa confiada, el tigre aceptó, creyendo que no podía perder, mientras la tigresa blanca observaba el duelo desde la distancia. Apenas comenzó, el tigre se lanzó hacia adelante y saltó en el aire, agarrándose al costado de la roca y riendo, mirando hacia abajo para preguntar al chico si estaba impresionado con su habilidad. Sin embargo, su momento de jactancia se convirtió rápidamente en confusión al notar que el chico dragón y la tigresa habían desaparecido. En la distancia, se escucharon gritos mientras el chico dragón intentaba abrirse paso por el bosque, llevando a la tigresa con él. Ella, molesta, le recriminó por huir del duelo, a lo que el dragón confesó que nunca tuvo la intención de competir. La tigresa se detuvo y, con los dientes apretados, lo llamó cobarde. El chico se sintió ofendido por sus palabras, recordándole que nunca planeó pelear, pero ella, enojada, lo llamó mentiroso. El dragón se detuvo un momento y, en un gesto de frustración, dejó ligeras marcas de garras en un árbol, diciendo que no le importaba y que ella tenía la libertad de haberse quedado con el tigre macho y haberse olvidado de él. Aún sin terminar su diatriba, la acercó con su cola, explicando que ganar no tenía que ver solo con la fuerza, y que él, siendo un dragón, no era como un tigre con cerebro de músculo. Cuando intentó seguir hablando, la tigresa blanca mordió su cola, gruñendo con enojo y manteniendo el agarre hasta que ambos sintieron algo arrastrándose cerca. Miraron alrededor, confundidos, hasta que la tigresa sintió un dolor punzante, saltando hacia atrás y soltando un siseo. Ahora tenía una herida profunda en la pierna. Seguía gruñendo, pero ninguno de los dos logró ver a la criatura desconocida. Antes de que pudieran reaccionar, una enorme serpiente salió disparada de entre los arbustos y atrapó al chico dragón entre sus mandíbulas, llevándoselo rápidamente. La serpiente era veloz y se deslizó entre las rocas, mientras la tigresa blanca la seguía, llegando hasta el borde de un acantilado con una cascada. Mientras tanto, la serpiente gigante logró esconderse, envolviendo al chico dragón con su largo y escamoso cuerpo. El chico, reconociendo al reptil, escuchó cómo la criatura le daba la bienvenida llamándolo Eido, mientras la cascada rugía en la distancia. La serpiente, con una voz burlona, se preguntó si el chico había crecido desde la última vez que lo vio. Pero Eido se retorcía, queriendo liberarse de inmediato. Como era de esperar, la criatura se negó, sabiendo que él intentaría escapar. El chico dragón no disimuló su deseo de hacerlo, lo que hizo que la serpiente soltara una risa, acercándose y abriendo su mandíbula ampliamente mientras se preparaba para explicarle algo.
En ese momento, la tigresa blanca finalmente logró arrastrarse hacia ellos con una mirada intimidante, pero sus movimientos comenzaron a debilitarse y tambalearse. La herida que había recibido anteriormente finalmente estaba afectándola, sorprendiendo a Eido al darse cuenta de que la tigresa estaba siendo envenenada. Ella temblaba y miró al chico dragón con una expresión desesperada, sorprendiendo aún más a Eido al ver cómo colapsaba inconsciente en el suelo. La serpiente, complacida con la situación, le preguntó al chico si quería empezar a banquetearse con la tigresa, pero Eido no estaba de acuerdo en absoluto. Con un movimiento rápido, se deslizó fuera del agarre de la serpiente y estrelló su rostro contra el suelo, mirando con furia el cuerpo del reptil y exigiendo saber si había una forma de curarla. La serpiente evadió la pregunta, respondiendo en su lugar a la pregunta de antes y confirmando que el chico había crecido desde la última vez que se vieron. Eido insistió en obtener una respuesta, lo cual hizo que la serpiente lo mirara con curiosidad, asombrada de que el dragón quisiera ayudar a alguien que había planeado comerlo. Fingió ignorancia sobre la fuente de la condición de la tigresa, provocando que Eido gruñera, exigiendo que respondiera. La serpiente guardó silencio antes de decirle al dragón que no había nada que se pudiera hacer cuando alguien estaba en el estado en que se encontraba la tigresa blanca. Eido alzó la cabeza y miró en dirección a la mujer, moviéndose rápidamente hacia su cuerpo inconsciente. La serpiente observaba intrigada, preguntándose por qué el chico estaba tan apegado, pero Eido no respondió al principio. Agarró la mano de la tigresa, diciéndole a la serpiente que debería ayudarlo, notándose en su voz una emoción evidente. Después de una pausa, la serpiente finalmente habló, sugiriendo que podría haber una forma de ayudarla. Tras girarse, le dijo al chico dragón que su sangre era la respuesta. Eido no creyó del todo la respuesta, pues supuestamente solo era un rumor, pero la serpiente recordó la primera vez que lo atrapó, observando que el veneno nunca surtía efecto al morderlo. Por más veces que intentara inyectarle veneno, el chico dragón parecía ser inmune todo el tiempo. Eido entrecerró los ojos, aún incrédulo, mientras la serpiente le decía que la sangre de dragón parecía ser resistente, al menos a su veneno. Aún con dudas, el chico dragón finalmente decidió intentarlo, mientras la serpiente observaba con anticipación. Resoplando, Eido mordió su propia mano, sorprendiendo a la serpiente al ver que realmente iba a hacerlo. Se inclinó sobre la tigresa blanca e intentó hacer que su sangre goteara en la boca de la mujer, pero el método no era muy eficiente. Pensando en una nueva estrategia, Eido se acercó más y, tras succionar una cantidad de su propia sangre en su boca, Eido agarró el rostro de la tigresa y presionó sus labios contra los de ella, transfiriendo una gran cantidad de su sangre. Parecía que la tigresa de pelaje pálido dio un leve jadeo al sentir el líquido en su boca, mientras él le pedía que lo tragara. A pesar de su vacilación, obedeció. Eido sintió que necesitaba darle más y repitió la acción. La serpiente, que observaba la escena con curiosidad desde el agua, veía como el chico dragón continuaba con el procedimiento, una y otra vez, hasta que la serpiente decidió que era suficiente, permitiéndole alejarse de la tigresa blanca. Le dijo que, si la teoría era cierta, la tigresa despertaría pronto, aunque no había garantía de cuándo ocurriría. En la distancia, se oyó un aullido, lo que hizo que ambos se dieran cuenta de que ya era de noche. Eido se preocupó por los peligros que podrían aparecer, pero la serpiente lo tranquilizó, asegurándole que todos en los alrededores sabían de su presencia y no se atreverían a acercarse tan rápido. Aún así, Eido miró hacia el exterior con desconfianza, lo que hizo que la serpiente lanzara una mirada burlona a la tigresa y luego se dirigiera al dragón, insinuando su apego al punto de herirse para protegerla. El chico dragón decidió echarse a volar, lo que hizo que la serpiente se preguntara a dónde iba y si realmente planeaba dejar a la mujer con ella. Eido se volvió y le lanzó una mirada amenazante, advirtiendo a la serpiente que si algo le ocurría a la tigresa blanca, habría consecuencias. Al ver cómo el chico se alejaba volando, la serpiente se rió para sí misma, pensando en cómo, a pesar del tiempo, él no había cambiado. Pasó el tiempo, y la tigresa blanca permaneció en el suelo, hasta que sintió algo rozando su abdomen. Dio un respingo y comenzó a despertarse lentamente. Al abrir los ojos, se encontró con la mirada de la serpiente, lo cual la sorprendió, y enseguida comenzó a exigir saber dónde estaba Eido.
La serpiente sonrió, fingiendo que se había comido al dragón, lo cual dejó a la tigresa blanca perpleja y abatida. Esta escena fue motivo de burla para la serpiente, que se deleitaba con la reacción de la tigresa, pero cuando ella, enfurecida, intentó lanzarse sobre ella con intenciones de morderla. La serpiente se apresuró a confesar que solo era una broma. La confesión pareció calmar a la tigresa, quien se detuvo y retrocedió, mientras la serpiente, con un gesto algo quejumbroso, comentó que había criado al chico dragón. Esto sorprendió a la tigresa, quien escuchó mientras la serpiente contaba que encontró a Eido cuando era muy pequeño y que en lugar de comérselo de un solo bocado, decidió conservarlo, disfrutando de la espera. La tigresa lo escuchó con una expresión de descontento, lo cual no pasó desapercibido para la serpiente, quien se acercó y lamió el rostro de la mujer pálida, diciendo que sentía que sus mentes estaban a la par. Pero la tigresa solo miró hacia un lado, con una mezcla de vergüenza y desaprobación, sin responder. Afuera, cerca de la cueva, una grulla estaba pescando antes de alzar el vuelo. La serpiente le dijo a la tigresa que Eido seguramente presumiría de esta situación, como solía hacer, todo porque era un dragón. La tigresa, acariciando la herida de mordida que se estaba curando, suspiró decepcionada, deseando poder comprender mejor los pensamientos de Eido. La serpiente, con un murmullo reflexivo, le sugirió que observara su cola. Para demostrarlo, agitó su propia cola, explicando que Eido la movía lentamente en una forma predeterminada, pero la agitaba de arriba a abajo cuando estaba enojado o quería intimidar. Pero el momento fue interrumpido por los cadáveres de cerdos que caían. Eido corrió más allá de la serpiente para ver al tigre de cerca, sin decir una palabra antes de volverse rápidamente y pretender no estar apegado cuando le dijo al tigre que se fuera si podía moverse. El tigre y la serpiente miraron su cola, que estaba enrollada de manera esporádica, a lo que el felino pálido se volvió hacia la serpiente, que solo tenía una sonrisa de diversión. El chico dracónico quería insistir en que el tigre debería apresurarse, sin embargo, parecía que Eido estaba exhausto, como se vio cuando colapsó en el suelo. La tigresa le dijo que descansara, pero él fue reacio hasta que la serpiente estuvo de acuerdo, diciéndole al chico que probablemente ni siquiera podría salir de donde estaban en su estado actual. Esto enfureció a Eido, que mostró su molestia mientras el caballero continuaba. El chico se tumbó en el suelo mientras la serpiente admitía preguntarse dónde estaba, solo para concluir a partir de los cadáveres de los animales que estaba cazando. El tigre observó cómo la gran serpiente tragaba los cadáveres enteros, sintiéndose satisfecha con la comida que Eido había traído. Un nombre llamó la atención de la mujer pálida, y la serpiente trató de dar a entender que el nombre se había dado solo por lo precioso que era el chico, pero aún así significaba que la serpiente nombraba su comida. La serpiente afirmó que el nombre era necesario para convencer al chico de que no iba a ser devorado, de lo contrario, habría huido antes de lo deseado. Pero el plan había sido resuelto en algún momento de todos modos. La curiosidad se volvió hacia el tigre blanco mientras la serpiente se preguntaba por qué la mujer pálida estaba tan unida a Eido que arriesgaría su vida. Ella miró al chico y notó las marcas en su muñeca, lo que hizo que su expresión se entristeciera al admitir que nunca supo lo que pasaba por su mente. El tigre blanco preguntó por qué su especie se comería entre sí, a lo que la respuesta fue inmediata. La serpiente explicó que los dragones eran orgullosos y arrogantes, mirando por encima de todas las criaturas mientras ridiculizaban a quienes habitaban el suelo. Todos empezaron a cansarse del comportamiento de los dragones, haciendo que los pájaros propagaran mentiras sobre cómo comer el corazón de un dragón haría a uno inmortal. Esto llevó a que los dragones comenzaran a ser asesinados uno por uno, pero parecía que los rumores no importaban, ya que la carne de dragón sabía deliciosa de todos modos. Debido al peligro de ser cazados, los dragones evitaron aterrizar en el suelo y comenzaron a devorarse entre sí. Esta desafortunada situación llevó a que no hubiera más crías de dragón, junto con su orgullo que les impedía desear coexistir alguna vez más, lo que significaba que la especie de dragón había perecido. Al menos, así va la historia, ya que la serpiente no sentía demasiado remordimiento por la especie. El chico dracónico parecía moverse y sudar en su sueño, mostrando signos de otra pesadilla. El tigre blanco lo notó y rápidamente se tumbó junto a él, ya que había ayudado la última vez.
Eido abrió los ojos pesados y decidió acurrucarse más cerca mientras todos dormían por la noche. Eventualmente, Eido se recuperó y pudo volar con facilidad de nuevo. La serpiente le dijo al tigre blanco que mantuviera en secreto lo que se dijo sobre su cola, pero el chico la miró, sintiéndose molesto. Agarró a la mujer pálida y le dijo a la serpiente que no llenara la cabeza del tigre con tonterías. Una sonrisa se vio a lo lejos mientras el tigre era levantado más alto, pudiendo ver el amanecer bañado de luz sobre la tierra. Ella miró con asombro antes de que ambos descendieran al suelo en el bosque, dejando que Eido se jactara de cómo los tigres nunca podrían hacer algo así. La mujer pálida notó que la cola del chico estaba enrollada, señalando que estaba feliz, lo que la hizo sentirse satisfecha antes de que se pusieran en marcha. Parecía como si el dragón mencionado en los rumores se abría camino por las tierras siguiendo las direcciones de los pájaros y eventualmente descendió al lugar donde estaba la cueva de la serpiente. La gran serpiente asomó la cabeza fuera de la cueva, llamando la atención de la chica dracónica mientras entraba y era etiquetada como una invitada inusual. Una expresión de desinterés se pintó en el rostro de la dragona mientras mencionaba haber oído sobre un dragón en el área, preguntando dónde pensaba Heki que estaba el chico. Un recuerdo de que el chico indicó la dirección hacia donde se dirigían apareció en la mente de la serpiente. La criatura escamosa no dijo la verdad, aparentemente sin saber que sus palabras serían creídas. El dragón inmediatamente las consideró una mentira debido a que venían de una serpiente, lo que despertó la curiosidad de la serpiente sobre la pregunta. La chica dragón admitió haberlo intentado antes de comer a la serpiente. Esta respuesta hizo que la serpiente saliera disparada hacia afuera y se zambullera en el agua, dejando que el dragón se mantuviera suspendido sobre la superficie líquida. Fue entonces cuando la serpiente intentó saltar hacia ella y morderle el cuello, intentando envolver al dragón para inmovilizarla. Aunque la serpiente ya tenía experiencia tratando de hacerle daño a un dragón, la dragona usó la garra al final de su cola para perforar la cabeza de la serpiente, dándole la oportunidad de estampar la cabeza de la serpiente contra el suelo, mientras la sangre comenzaba a derramarse de su cuerpo. La serpiente sintió un destello de memoria en su mente, recordando cómo Heki había intentado ser codicioso con su comida antes de recibir un golpe suave. Gruñó y siseó aún más, a lo que la serpiente le dijo que ese comportamiento no le ganaría nada en este mundo, y sería mejor usar la fuerza, especialmente al tratar de quitarle comida. El dragón niño hizo un puchero e intentó morder la cola de la serpiente, lo que hizo que ella sonriera y se riera, pues no tuvo ningún efecto. Su cadáver decapitado quedó en el suelo mientras la chica dragón se lavaba en el agua, observando la zona y sintiendo que quería establecerse en ese lugar después de matar a la serpiente. Se dio la vuelta para preguntar la opinión de los dos pájaros, quienes estuvieron de acuerdo y la llamaron Sinsui. La chica soltó un suspiro, esperando ver nuevamente a Eido, ya que quería llevarse bien con él como compañeros sobrevivientes de su especie, tal como supuestamente lo habían hecho antes. Este deseo fue alentado antes de que los pájaros recibieran la tarea de buscar al niño. Mientras esto sucedía, Eido avanzaba a través de un bosque de bambú, acompañado por la tigresa blanca. Hicieron una pausa para descansar al borde de un acantilado, con Eido mirando pensativo a la distancia. Abajo, una hembra de leopardo avanzaba entre la maleza, sujetando en su boca a un pequeño zorro. Un macho de leopardo la perseguía, tratando desesperadamente de alcanzarla. Cuando la hembra de leopardo abrió la boca, el pequeño zorro cayó al suelo, temblando y mirándola con ojos grandes y vulnerables. La llamaba, reconociéndola como su madre. La hembra de leopardo gruñó ferozmente al macho, alzando la pata para proteger al zorro. Confundido, él le preguntó por qué protegía a un zorro en lugar de a su propia especie. Sin dudar, ella insistió en que el cab era su hijo. Esta declaración solo enfureció más al macho, se lanzó hacia adelante, tratando de morder al cab. Pero la hembra de leopardo se mantuvo firme, bloqueando el ataque y soportando el peso de los dientes del macho en su cuello. Mientras observaba esta tensa situación, el pequeño zorro se llenó de preocupación. Justo en ese momento, una tigresa blanca saltó al conflicto, sorprendiendo al macho de leopardo. Él retrocedió, incrédulo de que ella interfiriera. La tigresa simplemente respondió que no le gustaba lo que estaba sucediendo. Con un gruñido,
Los dos leopardos se lanzaron el uno hacia el otro, luchando ferozmente, con sus garras cortando el aire en una ráfaga de pelaje y furia. La tigresa blanca mordió la pierna del macho, arrastrándolo. Aunque él intentó contraatacar, apuntando a su garganta, falló, permitiéndole tomar la delantera. Mientras el macho de leopardo miraba hacia atrás a la madre y al cab, tomó una decisión repentina. Con un rápido movimiento, corrió hacia ellos y arrebató al pequeño zorro. La criatura chilló de sorpresa y miedo, mirando impotente mientras su madre gruñía con furia. El macho de leopardo intentó escapar con el pequeño zorro hasta que una cola le dio un fuerte golpe en la cara. El cab aterrizó en los brazos de Eido mientras el leopardo era derribado por el peso de la tigresa. Ambas bestias advirtieron al macho leopardo, amenazando con devorarle las patas o asfixiarlo, lo que le obligó a marcharse a regañadientes. Mientras observaban esto, el niño dracónico le dijo a la tigresa que no se metiera en cada pequeña pelea, pero ella se mostró confundida, ya que él también había intervenido. Eido se defendió, alegando que solo había actuado porque la tigresa lo hizo primero. Sin embargo, su discusión infantil fue interrumpida por el alegre ladrido de un lobo que se acercaba a su madre, quien venía hacia ellos después de descansar. La madre leopardo y el pequeño zorro se mostraron afectuosos el uno con el otro, pero pronto se dieron cuenta de que Eido y la tigresa blanca los estaban observando. La leoparda preguntó a la tigresa si le parecía extraño, a lo que la mujer pálida asintió mientras miraba al zorro correr hacia ella. Un silencio se apoderó del ambiente antes de que la leoparda confesara que este macho había matado a sus propios cachorros, lo que confundió al dragón. Ella le explicó que, aunque eran de la misma especie, eso importaba poco, especialmente porque sus cachorros eran de otro padre, y este macho deseaba tener sus propios hijos, eliminando cualquier obstáculo en su camino. Después de llorar la pérdida de sus cachorros, la leoparda se encontró con el pequeño zorro, que estaba acurrucado junto a su madre fallecida. Sintió que no podía dejar al pequeño así. Eido, ignorando su situación similar, se limitó a señalar que eran de especies diferentes, mientras la leoparda concordaba en que era antinatural, aunque no le importaba en ese momento, ya que sabía que el zorro necesitaba su ayuda. Jugó con el niño antes de preguntar si ellos también estaban juntos, a pesar de la diferencia. La noche llegó y la leoparda se acomodó en un árbol, abrazando al zorro mientras dormía. Sin embargo, el macho leopardo acechaba desde un acantilado cercano, listo para atacarlos por sorpresa. Sus planes fueron interrumpidos cuando la tigresa blanca y Eido aparecieron justo detrás de él, recordándole sus advertencias. El leopardo, gruñendo, intentó escapar, pero fue inmovilizado en el suelo por el dragón y la tigresa, tal como habían amenazado. Tras sus acciones, ambos se acomodaron cerca. La tigresa pálida comenzó a acicalarse y limpiar la sangre de su cuerpo antes de notar que Eido la observaba con la mirada perdida en la distancia. Se acercó a él para frotarse cariñosamente, pero él se detuvo al ver sangre en su hombro. Intentó lamerla, lo que sorprendió a la mujer. Ella le acarició la cara, pero él, en un impulso, le mordió suavemente el brazo, haciendo que ella lo retirara rápidamente. Eido se rió y le sugirió a la tigresa que buscaran una forma de extender su vida, pero ella se mostró confusa sobre qué haría si viviera más tiempo del esperado. El niño dracónico se sintió desconcertado y comentó que una razón básica para hacerlo era simplemente para no morir. La tigresa se quedó en silencio, bajando la mirada, hasta que Eido se inclinó hacia ella, sonriendo, y le dijo que no había necesidad de preocuparse por cosas difíciles, especialmente para una tigresa como ella que se movía por las frías montañas. Eido yacía sobre el cuerpo de la tigresa mientras ella se abría paso a través de la nieve. Finalmente, pareció encontrar un lugar adecuado para ellos. Comenzó a cavar en la nieve y la tierra, ampliando el espacio, y luego colocó al niño en el interior. La tigresa estaba a punto de irse cuando Eido le agarró la cola y le preguntó a dónde iba. Ella simplemente respondió que iba a buscar algo de comida. Ya fuera porque no quería separarse de ella o porque sabía que había tenido problemas para conseguir comida cuando se conocieron, Eido la dejó ir a regañadientes, diciéndole que atrapara algo pequeño. Mientras ella se adentraba en el bosque nevado, recordó cómo, de niña, se preguntaba por qué su color era diferente al de otros tigres.
Alguien le había dicho que su pelaje le permitía camuflarse perfectamente en la nieve. De repente, sus recuerdos la llevaron a un momento en que le preguntaron si Aku entendía esa explicación. Eventualmente, la tigresa se topó con un grupo de ganado, acercándose sigilosamente. Sin embargo, el sonido de su pata aplastando la nieve llamó la atención de los animales, que, al no percibir ningún peligro, volvieron a concentrarse en su comida. Aku recordó lo que le habían enseñado: no había necesidad de perseguir a la presa, era mejor esperar pacientemente. Después de que el ganado se alejó, ella se lanzó hacia ellos y atrapó una de las vacas, matándola mientras intentaba arrastrarla de regreso. El tigre blanco resopló y continuó su camino, antes de que el rastro de sangre pareciera haber llamado la atención de un oso desesperadamente hambriento. Este se abalanzó sobre el tigre, intentando atacarla con su garra levantada. Hack retrocedió lentamente, recordando que no era necesario luchar contra los osos que estaban desnutridos, ya que ni siquiera cuidaban de su propia seguridad. Ella dejó que el oso se llevara el ganado y se alejó, ignorando el impulso de lamer sus heridas para evitar empeorarlas. Aku encontró un río y notó una grulla de pie en el agua. Al lanzarse hacia ella, la grulla intentó volar, pero Aku logró atraparla, cayendo al agua en el proceso. Mientras tanto, Eido intentaba mantenerse caliente en un agujero, con su cola envuelta alrededor de su cuerpo. Notó que Aku regresaba con la grulla muerta, pero el niño dracónico no parecía estar agradecido y se quejó de cuánto tiempo le había tomado. Le exigió que se acercara para calentarse, pero Aku se enojó por su comportamiento y decidió desgarrar la grulla muerta por sí misma, gruñendo con desdén. El tigre blanco recordó una ocasión en la que fue reprendida por intentar pelear cuando otro cachorro de tigre la golpeó. Le habían dicho que no dejara que sus emociones se apoderaran de ella y que prestara atención a su entorno. Con eso en mente, Aku observó a Eido, quien realmente temblaba de frío, así que decidió envolver su cuerpo alrededor del dragón. Eido miró hacia arriba y se acurrucó contra ella. Pasaron la noche así, hasta que el niño notó las heridas en su costado y se acercó a presionar sus dedos sobre ellas. Aku se estremeció y Eido se rió, pero ella ya había tenido suficiente de su comportamiento y no quería ser la más grande en ese momento, así que procedió a patearlo lejos de ella y de nuevo al frío. El niño tembló nuevamente y trató de obligarse a regresar a su calor, pero Aku se negó con una mirada fulminante. Eido se quejó de haber salido a ese lugar por su culpa, mientras le suplicaba debido a la baja temperatura que sentía. Mientras tanto, otros animales expresaban sus opiniones y conocimientos. Un leopardo les dijo que ser buenos cazadores significaría no tener problemas para comer, lo que garantizaba una larga vida. Un animal escondido en un agujero en el suelo recomendó que vivir una vida más larga estaba garantizado si uno encontraba un lugar seguro para dormir y esconderse. Un ave explicó que sobrevivir era posible siempre que uno tuviera la velocidad para escapar de sus enemigos. Al acercarse a un oso, este exigió ser alimentado con la carne de un dragón antes de ofrecerles algún consejo. Eido se sintió irritado por la respuesta y gruñó mientras perseguía al animal, pero se arrepintió de inmediato al sentir el frío y corrió de regreso para acurrucarse contra el calor de Aku, decepcionado por la falta de respuesta. Eventualmente, se toparon con un grupo de monos que los recibieron con entusiasmo al ver a un dragón. Ofrecieron darles consejos sin coste alguno, lo que sorprendió ligeramente a Aku debido a su entusiasmo. El mono que parecía ser el líder de la manada se mostró desconcertado ante la pregunta sobre cómo vivir más tiempo. Pensó que los dragones ya vivían lo suficiente, pero se corrigió al darse cuenta de que la pregunta era sobre el tigre. Sin embargo, el mono creía que sería imposible cambiar sus expectativas de vida, lo que hizo que Eido se frustrara, ya que ya conocía esa información y quería buscar una forma de cambiarlo. Una expresión de compasión apareció en el rostro del mono mientras otros miembros de la manada se acercaban para ofrecerles algo de comer. El líder explicó que la bebida estaba hecha de frutas, supuestamente para calentar y energizar sus cuerpos, junto con carne seca, ya que eran carnívoros. El mono también les ofreció un lugar para pasar la noche, donde podrían acostarse sobre heno y piel de vaca. Sin embargo, Eido se mostró reacio ante tanta amabilidad, hasta que vio a Aku bebiendo el jugo sin preocupación. Él la reprendió ligeramente, a pesar de sentirse atraído por lo delicioso que parecía.
El mono bebió de su propia taza y le aseguró que no estaba envenenada. Eido tomó un sorbo y se confundió con el sabor, hasta que el mono comenzó a hablar de nuevo sobre el tema, preguntando si el niño sabía sobre los rumores de los corazones de dragón. El líder explicó que había un mono que comió un corazón de dragón y murió en 2 días, pero luego había un lobo que comió a ese mono y sufrió el mismo destino. Por lo tanto, probablemente había algo similar a un veneno en el corazón de un dragón. Eido se sintió confundido por la teoría. Pero el líder solo tarareó y pensó, y concluyó que el corazón de un dragón ciertamente no hacía a uno inmortal, ya que el niño dragón y Aku descansaban en el espacio ofrecido. Se giró para mirar a la mujer y comenzó a sonrojarse y a resoplar para sí mismo, sintiendo como la temperatura de su cuerpo aumentaba. Se sentía extremadamente caliente, pero su atención se centró en el hecho de que Aku de repente se estaba inclinando sobre su cuerpo. Gekei, sin embargo, estaba confundido por la acción, observando cómo ella admitía querer algo de él antes de deslizarse más cerca y tocar su torso. El dragón estaba aún más exasperado y confundido, mientras Aku lamía sus labios y explicaba que quería su corazón, hincando una garra en su pecho mientras sacaba sangre. De repente, Eido fue despertado por el dolor, dándose cuenta de que una daga flotaba sobre su cuerpo mientras el líder mono de antes lo montaba. Notó que sus extremidades estaban atadas, retorciéndose en las restricciones mientras el mono apuñalaba su pecho nuevamente, lo que hizo que Eido se estremeciera y se agitara con ira. Los árboles a los que estaba atado mostraban daños por la fuerza que había soportado, y el chico intentó lanzarse hacia el mono con su mandíbula hasta que se vio obligado a detenerse por la cuerda apretándose alrededor de su garganta. Desafortunadamente, dejó de luchar y cayó de nuevo al suelo. Eido trató de buscar a la mujer, a lo que el mono notó y explicó que no estaba allí y probablemente estaba soñando felizmente. El mono tarareó, sosteniendo la daga mientras se preguntaba si el veneno ya estaba dentro del dragón o si solo se producía después de la muerte. Esto lo hizo preguntarse qué pasaría si se comía el corazón de un dragón vivo, apuñalando nuevamente el pecho de Eido. Antes de que un pájaro se lanzara desde el cielo y procediera a golpear la cara del mono con su pierna, su cuerpo se deslizó por el suelo y la mujer se colocó frente al cuerpo de Eido, mientras él la miraba con confusión, oyendo al pájaro insistir en que se llevaría al dragón. La dama águila se mantuvo erguida mientras el líder mono se recuperaba del ataque, agarrándose la cabeza antes de enojarse por la situación. Lo ayudaban a levantarse otros monos que lo observaban llamar a la águila y ordenó a los otros monos que se lanzaran hacia la mujer, pero ella no se alarmó por la hostilidad de estos primates. Replanteó sus piernas y pateó a uno de los monos, golpeando al otro, preparándose para lidiar con el siguiente mientras el líder se levantaba del suelo y preparaba su propia daga de antes. El líder intentó sorprender al pájaro, lanzándose y tratando de apuñalarla por la espalda, pero ella no corría peligro de ser herida, ya que no estaba sola en esta batalla. Su compañero masculino voló desde el cielo y le estampó su pie en la cabeza al mono, aturdiéndolo una vez más. Mientras el mono intentaba recuperarse del golpe, vio a Feat caminando hacia él, pero no hubo tiempo para reaccionar antes de que el líder mono fuera golpeado en la cara y completamente noqueado. El dúo de águila se mantuvo con confianza, uno de ellos quitándole la daga al mono antes de cortar las ataduras del dragón. Había un mono en los árboles que intentó saltar hacia la águila hembra, pero el otro estaba vigilando y asegurándose de defenderse de cualquier otro mono durante ese momento. Una vez que todas las cuerdas fueron cortadas, la águila hembra llamó a su compañero masculino, refiriéndose a él como Mizumi, y ambos volaron hacia el cielo con Eido en sus garras. Los monos ya no podían hacer nada contra los tres ahora que estaban en el aire, pero el niño dracónico no disfrutaba de la situación a pesar de haber escapado de los monos, exigiendo que lo dejaran ir. Comenzó a agitarse de irritación antes de golpear con su cola la cara del águila, provocando que lo soltara, pero Eido se dio cuenta de que de alguna manera no podía usar su vuelo como de costumbre. Eido estaba preocupado por lo que sucedería cuando se estrellara contra el suelo desde la altura a la que se encontraba, pero las águilas rápidamente lo salvaron antes de que se precipitara a su muerte. Durante esto, se preguntó en voz alta sobre su confusión al no poder volar, pero los pájaros llevaron al chico a un lugar lejano en las montañas.
El niño dracónico pensó que su falta de habilidad para volar tenía que ver con el mono, pero desvió su atención hacia las aves para preguntarse si iban a comérselo. La águila hembra se apresuró a negar esa idea, explicando que lo llevaban ante su maestro. Su confusión fue recibida con una risa, mientras la águila hembra explicaba que su maestro era un dragón, igual que Eido, y que quería ser amiga de él y vivir con él, pero él no parecía interesado, confundiéndola, ya que expresó de inmediato su odio hacia los dragones, que incluía a sí mismo. Mientras Eido se levantaba y se apoyaba contra la pared, preguntó al dúo de águilas por qué servían a un dragón, a lo que la mujer explicó que el dragón les había salvado la vida. Esto confundió aún más al niño dracónico, pero la mujer insistió en que sus palabras eran ciertas y que no estarían vivos si no fuera por ella. Eido miró con un puchero y aún no creía la situación, preguntando si realmente era un dragón al que estaban sirviendo. La águila hembra resopló y quiso saber qué estaba insinuando, aunque explicó que los dragones eran generalmente demasiado orgullosos como especie para salvar o incluso coexistir con aves. Aunque era cierto que la águila hembra no podía hablar por los otros dragones, creía que su maestro era una persona maravillosa y que entendería después de conocerla, ya que eran de la misma especie y que supuestamente había estado solo hasta ahora. Cuando llegó la noche, las águilas se fueron a dormir, dejando al niño dracónico con sus propios pensamientos. Pero notó un mechón de cabello en su cuerpo que pertenecía a Aku. Eido lo abrazó con afecto y sintió una chispa de determinación. Se levantó para escabullirse mientras los pájaros dormían. Parecía que el águila macho notaba sus movimientos, pero no hizo nada al respecto, permitiendo que el chico intentara escalar las montañas. A pesar de sus dificultades para agarrar la superficie, el sol comenzó a salir y parecía que el águila macho decidió finalmente llamar la atención de su hermana para informarle sobre la desaparición de Eido, llena de confusión y frustración, mientras ambos se disponían a buscarlo. Eido creía que había logrado una buena distancia de las montañas. Antes de escapar, los monos habían encerrado a Aku en una cueva mientras ella dormía, abrazando la bolsa con fuerza. Cuando despertó, se dio cuenta de que lo que sostenía no era un dragón, lo que la confundió mientras se dirigía hacia la entrada para salir. Aulló frenéticamente y arañó las rocas. Parecía que algo se acercaba al mono que custodiaba la cueva, un grito escuchado desde afuera, antes de que las rocas comenzaran a moverse. La luz entró en la cueva cuando Aku miró hacia arriba y vio al tigre familiar de antes, el macho, que la saludó con alegría. Sin embargo, Aku pasó junto a él sin responder y lo ignoró. Después de que Aku logró escapar de la cueva, inmediatamente persiguió al líder de los monos para arrojarlo al suelo, exigiendo saber dónde estaba el dragón. Él admitió rápidamente que Eido había sido llevado de él, por lo que ella salió corriendo mientras el tigre macho trataba de alcanzarla. El tigre de pelaje naranja le dijo a Aku que se rindiera, explicando que probablemente ya lo habían devorado antes de que él la encontrara y que debería irse con él. Pero su oferta fue rápidamente desestimada cuando la mujer pálida se volvió para mirarlo con una expresión de decepción y tristeza. Esto inmediatamente cambió la mentalidad del tigre macho, quien intentó ser menos insistente, haciéndola parecer que simplemente estaba insegura sobre su propuesta anterior. Pero decidió que quería hacer sentir mejor a la mujer y le ofreció ayuda para buscar al chico. Mientras tanto, una manada de lobos estaba persiguiendo a Eido, quien tropezó con la raíz de un árbol y se deslizó por el suelo, lo que le dio la oportunidad a un lobo de abalanzarse sobre él. Para decepción del lobo, el dragón logró usar su cola para golpear al lobo en la cara. A pesar de esto, los lobos rodearon al chico y planeaban apuntar a su cuerpo para intentar evitar ser golpeados por la cola. Pero nadie esperaba que un águila descendiera y se llevara al chico dracónico. Los lobos miraron con confusión y asombro antes de aullar y ladrar con molestia. Mientras tanto, Eido fue llevado a una distancia lejana y ambos se miraron en silencio. Eido insistió rápidamente en que no tenía interés en reunirse con este dragón, pero Mizumi explicó de inmediato que no tenía intención de forzarlo. Esto sorprendió mucho al chico, ya que pensaba que ambos trabajaban para este dragón, pero Mizumi admitió que quisiera dejar esta situación si fuera posible. Eido simplemente le dijo que se escapara, pero el águila macho supuestamente no podía hacer eso y se negó a decir la razón, procediendo a patear a Eido hacia los bosques de abajo cuando notó que su hermana descendía del cielo.
La mujer aterrizó en una rama de árbol y preguntó si había encontrado al chico, pero Miss miró hacia un lado y trató de mentir, diciendo que no había encontrado a Eido. Esto enfureció a la águila hembra, ya que sabía que su hermano estaba mintiendo. Se acercó con una dura mirada y le dijo al macho que no se interfiriera, mientras intentaba alejarse. Mizumi intentó detenerla, explicando que llevar a Eido de regreso al dragón serviría a su propósito y podría llevar a su maestro a dejarlos, sin importar si esa era su verdadera intención de detener a su hermana. La mujer extendió su ala amenazadoramente, lo que hizo que Mizumi se estremeciera mientras advertía que nunca le perdonaría si él tenía la intención de traicionarla aún más. La águila hembra siguió el rastro del chico, utilizando su camino de sangre y no le fue difícil encontrarlo, ya que no había ido muy lejos, por lo que la mujer águila agarró su cuerpo y lo arrojó al suelo, mientras lo mantenía pinzado con sus patas, asomándose sobre él. Preguntó por qué no iba a ver a otro dragón, confundida por su aversión, dado que eran de la misma especie y que la dragona hembra supuestamente estaba ansiosa por conocerlo. Él exigió que el pájaro se apartara de él, pero ella se negó y lo miró, viendo en él a su maestro y diciéndole al chico que tenía ojos similares a los de esa dragona hembra. La águila hembra presionó sus plumas contra las rasguñas en la cara de Eido, sin importarle sus fuertes protestas o súplicas para que detuviera sus acciones. Parecía como si el águila estuviera en un trance, con el rostro sonrojado mientras continuaba con sus acciones hasta que un gruñido se escuchó a lo lejos. Aku atacó a la águila hembra, que voló al cielo para esquivar el ataque, protegiendo el cuerpo del dragón con el suyo, mientras los dos reclamaban su propiedad sobre Eido. La águila hembra iba a pelear con Aku hasta que Mi saltó a la situación, deteniendo a su hermana y explicando que no podían luchar contra un tigre. Ella aún se sintió dudosa de marcharse, pero su hermano le recordó que se acercaba la luna llena y que podrían no llegar a tiempo para una cierta cosa. Con eso, decidió escuchar, y Mizumi intercambió miradas con el chico dracónico. Antes de despegar con su hermana, Aku miró en la dirección correcta y rápidamente cambió de reacción. Sus rasgos faciales se suavizaron al darse cuenta de que ahora estaban a salvo el uno con el otro. Los dos se acurrucaron el uno contra el otro mientras yacían en el suelo, y Eido le acarició la cabeza, a lo que Aku se acercó y comenzó a mirarle la cara para mostrarle su afecto y lo feliz que estaba de verlo. Se arrastró hacia arriba y presionó sus rostros juntos mientras disfrutaban del alivio de estar juntos de nuevo después de tanto tiempo. Pero fue entonces cuando el chico dracónico comenzó a preguntarse cómo había llegado hasta allí. Desvió su atención hacia el hecho de que el tigre macho estaba allí y observaba la escena. Saludó a Eido con casualidad, pero fue mirado con desdén por el chico, preguntándole a Aku por qué estaba el tigre macho allí. A pesar de que el tigre creía que todo estaba bien mientras todos descansaban de la situación, Eido estaba acostado en la hierba, y el tigre macho le pidió a la mujer pálida que confirmara si realmente no iba a comerse al chico, lo que hizo que ella girara su cuerpo y le lanzara una mirada dura. La reacción sorprendió mucho al tigre macho, lo que llevó a Aku a mirar hacia otro lado y a tratar de pensar en algo que hiciera que el tigre entendiera y se preocupara por la situación. Con eso, explicó que cazarían juntos, y que Eido buscaría presas desde el cielo mientras ella las perseguiría en el suelo, lo que hizo que el tigre de pelaje anaranjado murmurara en respuesta y entendiera que era mejor mantenerlo vivo debido a su utilidad. El tigre macho se rió y deseó poder volar también, ya que sería más fácil cazar y moverse, además de ser divertido. Así que se preguntó si podría crecer algunas alas propias si comía muchas aves. Aku comenzó a reírse para sí misma con una suave sonrisa, y esa reacción pareció emocionar al tigre, lo que lo llevó a acercarse de repente y tomar su mano con la esperanza de que eso pudiera llevar a algo más. Desafortunadamente, para su desagrado, recibió un golpe en la cara, confundiendo al macho y provocando que un puchero apareciera en su rostro mientras Aku gruñía y explicaba que no quería ser tocada. El tigre se preguntó si había hecho algo mal, pero ella no mencionó que hubiera algo en mente, confundiéndolo aún más. De repente, una cola dracónica se alzó en el aire mientras el chico se sentaba después de su descanso. La vista de Eido hizo feliz al tigre blanco mientras ella se inclinaba para acurrucarse, lo que hizo que el chico dragón sonriera al tigre macho por poder estar cerca de la mujer, haciendo que el tigre sintiera celos.
A pesar de querer presumir, el dragón le dijo inmediatamente al tigre blanco que tenía hambre, algo que era familiar para la mujer, pero esta vez no era la pereza de Eido, ya que se había vuelto incapaz de volar. Los tigres estaban confundidos por la situación, pero el chico tampoco tenía una respuesta. El tigre macho hizo referencia a la conversación anterior y llamó al chico inútil. Eido se sintió ofendido por las palabras y se volvió para discutir con el tigre blanco, culpando a toda la situación a la mujer por su entusiasmo al confiar en los monos. Pero el tigre macho quiso intentar defenderla. La mención del nombre de Aku confundió al dragón, ya que el tigre explicó que era el nombre de la mujer, presentándose como Olga, mientras Eido se sentía celoso por no haber conocido primero el nombre del tigre blanco. Aku estaba confundida por el comportamiento del dragón y se preguntó si no se le permitía decir a otros, como Olga, su nombre, lo que hizo que el chico se diera cuenta de que sonaba ridículo, así que cambió de tema inmediatamente y no volvió a hablar de eso. Después de que todos comieron juntos, Eido quiso que la mujer lo ayudara a quitarse las cuerdas que aún tenía alrededor del cuerpo, pero Olga estaba confundido sobre por qué no podía morderlas. Incluso si pudiera, Eido no podía quitarse la que tenía en el cuello, pero parecía que estaban teniendo problemas porque estaba demasiado apretada. El chico dracónico se sorprendió por sus estrategias y sugirió que usarían sus garras. La sugerencia ayudó inmediatamente al chico, ya que se sintió más libre y cómodo con ellas fuera. Aún quedaba una más en su cola, y el chico pidió que también la cortaran, a lo que Aku cortó la cuerda sin dudar. De repente, eso pareció ayudar drásticamente, sorprendiendo incluso al chico mientras comenzaba a flotar hacia el cielo. Los tigres miraron con asombro cómo Eido realmente podía volar. Se sintió feliz con la situación, moviéndose por el cielo libremente mientras miraba hacia abajo con una expresión de satisfacción. Eido se lanzó hacia abajo y abrazó al tigre blanco, diciéndole que se agarrara a su cuerpo. Así lo hizo, y los dos comenzaron a ascender al cielo, sorprendiendo a Olga mientras intentaba decirles que esperaran, pero no sirvió de nada, ya que Eido no escuchó y continuó volando alto. Notó que la mujer pálida se sentía incómoda en ese momento, lo que le hizo girar su cuerpo para que ella pudiera sentarse cómodamente sobre él sin tener que preocuparse por aferrarse. Aku miró el cielo nocturno, mirando hacia abajo a los árboles y la tierra distantes hasta que notó las cicatrices de donde los monos habían intentado robar su corazón antes. Eventualmente, llegó el momento de descender y la mujer se aferró con fuerza mientras disfrutaban de la fría brisa. Si ese momento se sintió bien, ella suspiró con una sonrisa y simplemente respondió diciendo el nombre del chico. Mientras tanto, la luna llena de la noche brillaba intensamente y las dos águilas parecían estar afectadas por esta noche. Mizumi se acercó a su hermana, viéndola jadear pesadamente mientras marcas negras se arrastraban por su cuello, tal como también lo hacían por el suyo. La tranquilizó, asegurándole que no tenían mucha distancia que recorrer, levantando su cuerpo y caminando hacia donde la dragona femenina estaba esperando. El águila macho colocó a la hermana de Aister en el suelo y le rogó a Sinui que les diera algo de su sangre, inclinándose de rodillas. Sinui se burló de lo tarde que llegaron los dos, y Mizumi se disculpó, pero la dragona femenina mencionó cuán hambrienta estaba. Mizumi intentó asegurarle que pronto iría de casa, pero Sinui exigió que comiera algo en ese momento, procediendo a enroscar su cola alrededor de la pierna del macho. La chica Seede preguntó si podía ofrecer algo de su sangre a cambio de su pierna, pero Aumi explicó que perder una pierna le impediría cazar. Entonces ella resopló y se dio la vuelta. La vista de su propia hermana hizo que Mizumi se desesperara, preguntando si Sinui podría ofrecer su sangre solo por su hermana. Al menos la chica dracónica hizo un sonido pensativo y preguntó por qué debería ofrecer algo cuando ni siquiera le trajeron nada, lo que causó que el águila macho la mirara con exasperación y luego mirara a su hermana. Su respiración se aceleró en un ritmo frenético antes de que Mizumi se diera a la situación y llamara la atención de Sinui, ofreciendo su pierna a cambio de su sangre. Sinui sonrió y llamó a la águila femenina Kokan, quien se levantó del suelo y pidió perdón. La dragona hizo un pequeño corte en su dedo y le dijo a la mujer águila que abriera la boca. La mujer hizo lo que se le indicó mientras las gotas de sangre caían en la boca de Kokan. Con un trago, Kokan se sintió mejor y observó cómo la chica dracónica se acercaba a su hermano,
quien tenía las piernas extendidas y una expresión dudosa en su rostro mientras Sinui preparaba su cola y la golpeaba con gran fuerza, pero parecía que falló completamente la pierna, lo cual fue inesperado. La chica comenzó a reírse y admitió que solo estaba bromeando, levantando la cabeza del macho y dejando caer la sangre en su boca mientras cantaba sobre lo lindos que eran los águilas y cómo estarían muertos sin ella. A pesar de lo que pensara la águila femenina, parecía mirar fríamente a la distancia hacia Sinui y Misumi. Después de recuperarse del veneno que consumía sus cuerpos anteriormente, salieron a cazar y lograron saciar el hambre de la chica dracónica. Cocón se preguntó si sería correcto dejar al chico con ese tigre, pero la chica preguntó si el tigre era hembra, a lo cual el águila afirmó que sí. Sinui tenía gran confianza en que Hack no se comería al chico dragón y que probablemente cuidaría del dragón como si fuera su propio hijo, pero Sinui sí estuvo de acuerdo en que la situación era un poco más difícil ahora. Ella iba a evaluar la situación por sí misma, pero Kokan advirtió sobre las criaturas que cazarían a un dragón, diciendo que sería arriesgado moverse ya que destacaría. Sin embargo, Sinui dijo que no había de qué preocuparse, ya que tenía al dúo de águilas para protegerlas. Kokan asintió con una mirada de adoración, afirmando que ambos dejarían de lado su propia seguridad para proteger a la chica dracónica. Misumi se sentó a lo lejos y escondió su rostro entre sus plumas, recordando cuando comenzaba a aprender a mejorar sus habilidades de caza gracias a las enseñanzas de su hermana. Los dos águilas fueron llamados por otro águila que descendió en picada. Este hombre era su hermano mayor, quien trajo consigo a un dragón bebé que encontró ya muerto. Recordaron los rumores, preguntándose si eran ciertos, pero sabían que los animales habían muerto tras comer dragones, independientemente de lo que se escuchara. Todos sabían que la carne de dragón realmente era deliciosa. Pasó el tiempo y todos comenzaron a sentirse enfermos durante una noche de luna llena. Su hermano, confundido por las marcas, mientras los hermanos expresaban su dolor, su hermano comenzó a sentir que las marcas subían por su cuello también, pero parecía que su situación no había pasado desapercibida, ya que Shinsui se acercó volando y los llamó tontos por haber comido un dragón. Los tres estaban confundidos, ya que el dragón había sido consumido hace mucho tiempo, pero la chica dracónica explicó que el veneno del dragón solo afectaría al anfitrión durante la noche de luna llena, que era precisamente esa noche. Comenzaron a toser sangre y el hermano mayor águila se preguntó si no había forma de salvarlos. Shinsui explicó que sí la había, pero que no tenía razones para salvar a los pájaros. Shinsui se rió y expresó lo hambrienta que estaba, lo que hizo que el macho mirara a sus hermanos y sintiera que debía hacer algo para salvarlos, ya que sus propias acciones habían llevado a esta situación. El hermano mayor, aunque de manera reacia, dijo que podría sacrificar su vida con tal de que los demás se salvaran. Con eso, Shinsui lamió su boca y procedió a morder al águila frente a los otros dos. Los gruñidos de sorpresa y dolor se escucharon amortiguados en las mandíbulas del dragón mientras Shinsui devoraba a su hermano mayor y miraba a los dos, reclamando posesión sobre ellos y saludándolos de manera casual. Shinsui descansó después de la comida y Misumi le preguntó a su hermana si realmente había un sentido en vivir si tenían que soportar abusos, pero Kodan afirmó que no había abuso alguno, ya que el dragón les había otorgado su sangre. Su hermano corrigió que solo eran juguetes para el dragón. Sin embargo, Kodan estaba cansada de la perspectiva de su hermano y le gritó que se fuera, volando lejos después del altercado. Misumi miró a su hermana alejarse, hablando consigo mismo y creyendo que tanto él como su hermana estaban verdaderamente malditos. Aku y el dragón descansaban en un clima más cálido. El dragón yacía en la hierba mientras la mujer pálida jugaba con la punta de su cola como si fuera un juguete para gatos. En algún momento, la garra de la tigresa blanca rozó la cola de tal manera que hizo caer una de las escamas. Esta acción provocó que Aku le dijera al chico que algo se había caído de su cola, a lo que Eido saltó con un sonido de sorpresa y preguntó si realmente había hecho eso. Se preguntó si había alguna forma de restaurar la escama, pero Eido miró el lugar y dijo que era estúpido pensar que algo así podría restaurarse. El comportamiento de Eido hizo que la tigresa se sintiera mal, su cabeza se inclinó, con una expresión desanimada, mientras admitía débilmente su error de no haber sido cuidadosa y de haber raspado el lugar. El chico dracónico vio lo melancólica que estaba la mujer y comenzó a reír, rasguñándose el costado con las uñas de su pie para demostrar que no había nada de qué preocuparse,
ya que las escamas que se caían de su cuerpo eran piezas que ya eran muy viejas. Aku se sintió frustrada por cómo había sido engañada, pero rápidamente cambió su expresión, arrastrándose para recoger una pieza de escama con una mirada suave y murmurando que aprendería algo nuevo sobre el chico cada día. Eido observó cómo la pálida felina sostenía la escama, levantándola hacia el cielo mientras la luz del sol brillaba a través del material. El chico dragón se sorprendió por su reacción y miró hacia otro lado, a lo que la tigresa blanca se mostró curiosa y se acercó para tocar la piel que estaba debajo de donde se había desprendido la escama. Esto hizo que él se estremeciera y gruñera, diciéndole a la mujer que no lo tocara en esos lugares, ya que la piel seguía siendo sensible. Tras la explicación, Eido comenzó a volar, confundiendo a Aku mientras él tarareaba para sí mismo y sentía como su cola se encrespaba mientras se quejaba de los sentimientos que empezaba a experimentar más y más cada día.